Vamos a orar al Señor. Oh Dios, nos encomendamos a ti en esta mañana, agradeciendo tu fidelidad y tu misericordia con nosotros. Presentamos cada uno de manera personal, aunque en unidad, de manera personal presentamos cada uno el corazón. No queremos, oh Dios, aislarlo de este momento. Reitero lo que nos has hablado en este tiempo diciendo que tu pueblo te honraba con sus labios, pero con su corazón estaba lejos. Hoy acercamos el corazón a ti, oh Dios, porque queremos que la buena semilla sea sembrada, Señor, y dé fruto en nosotros. Que tu palabra corrija nuestro caminar. Es por ella que nuestros pasos son ordenados. Es por causa de tu palabra en nuestro corazón que nuestra iniquidad y nuestra naturaleza humana y carnal no se enseñorea de nuestras vidas. Es ella, oh Dios, la que entra hasta lo más íntimo y profundo del corazón del hombre. Separa, oh Dios, el alma del espíritu, discierne nuestras intenciones y pensamientos. Pero es ella, oh Dios, la que prepara nuestra vida para que lo que tú eres, oh Dios, pueda crecer en nosotros y dé un fruto, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús que nos des la gracia, la fuerza, la capacidad, el querer como el hacer para estar hoy delante de ti, no de un hombre, sino delante de ti y recibir la porción que tú has preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Así que dígale que está a su lado, amado, yo te pido que me ayudes a estar atento en este día. Si me duermo, usted me despierta. Amén. Por eso vamos a mantener el ventilador prendido y así vamos a estar un poquito fresquitos. Amén. Yo aquí usualmente estoy con mucho calor y sé que a veces el ambiente, el calorcito nos arrulla y terminamos durmiéndonos. Amén. Pero si usted se tiende a dormir, no se preocupe, yo voy hasta allá y yo lo ministro y usted se despierta y se aviva a favor de lo que Dios tiene para nosotros en este día. Amén. Haga un esfuerzo por traer su mente. A veces el cuerpo está aquí, pero la mente está en otras cosas, en el trabajo, los problemas, la familia, lo que dejamos allá afuera. Pero un acto de reverencia es entender por qué dedicamos este tiempo al Señor. Es para Él. Amén. Dice la escritura, es tan poderoso y me alegra ver a unos cuantos. Es tan poderoso, amados, o es tan importante el tiempo de Dios, que Dios estaba dispuesto a bendecir doblemente a su pueblo el día antes de dedicárselo al Señor para que ellos no tuvieran ninguna preocupación. Entonces dice que el sexto día Dios les daba doble porción del maná para que el séptimo no tuvieran que salir a buscar nada ni preocuparse de su necesidad. Porque Dios la había suplido. ¿Para qué la suplía Dios? Diga, ¿para qué? Entonces, el propósito de la provisión de Dios en tu casa aún es para que tú te puedas dedicar a Él. Amén. Le dediques su tiempo a Él y nada se lo quite. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a Proverbios capítulo 4, ese es el texto que nos va a servir para iniciar en esta mañana. Proverbios capítulo 4. Ya ahorita le doy el verso. Vamos a hablar en este tiempo, aunque no tiene que ver con el verso que elegí para comenzar o que el Señor me proveyó, pero nos va a ayudar a introducirnos allá. Vamos a hablar acerca del libro de Josué. Y el libro de Josué, para los que no conocen, nunca lo han leído, relata, amados, el nuevo comienzo que Dios quería darle a su pueblo. Se había terminado una etapa, amados, que en la medida que fue útil para un pueblo, permitió que ese pueblo conociera a Dios, pudiera crecer en ese conocimiento y también dar fruto. Pero como todo en el camino y en el propósito de Dios, amados, Dios no destinó las etapas para que nos quedemos en ellas. Dios quiere que nosotros vivamos el tiempo que Él va colocando en medio de nuestra vida, que crezcamos, que aprendamos, que maduremos, pero que sigamos avanzando. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén.
El desierto, amados, fue diseñado para cumplir un propósito en el corazón de Israel. Tenía por plan, amados, darle testimonio a un pueblo de quién era su Dios para que aprendieran a creer en Él y a obedecerle a Él. Pero noten en la actitud de esa generación que se quedó allí en el desierto, noten que el desierto, ese tiempo, no fue de mucho provecho. Dios tiene que suscitar una generación diferente. Y tiene que de alguna manera concluir lo que fue esa etapa. Por eso cuando Dios llama a Josué le dice, mira, no es que hagamos borrón y cuenta nueva, pero no que podemos quedarnos aquí. Moisés no tiene la capacidad del entendimiento para avanzar. Ustedes saben que Dios le prohíbe cruzar a la tierra prometida por causa de la actitud necia que él manifiesta el día que ustedes saben que el pueblo se enoja, ve que no hay agua y de alguna manera dice, bueno, pero nos trajiste una vez más por aquí para matarnos de sed. Dice que Moisés se enoja, reacciona y en vez de cumplir la instrucción que Dios le había dado, que era hablarle a la roca, dice que la golpea con rabia. Y él no santificó, no representó bien a Dios. Y esa razón, amados, le costó no entrar a la tierra prometida. Amén. Y todas esas conductas, toda esa mentalidad era algo que Dios dejaría extinguir en medio del desierto para levantar una generación fresca, dispuesta, preparada, al menos en su corazón o en la actitud de su corazón o en su mentalidad, para ir a un nuevo tiempo que Dios tenía preparado. Amén. 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 ¿Está aquí conmigo? Estoy introduciendo un poquito. Mientras que Israel estuvo, amados, en el desierto, dependió de una manera particular de Dios. Dios a través del maná sustentó la necesidad, por ejemplo, de su pueblo. Dios usó las estaciones del desierto para enseñar algo al pueblo. Amén. Dios los dirigía a través de una nube que estaba en los cielos y cada vez que esa nube se movía, el pueblo que entendía, tenemos que movernos. Pero cuando termina el tiempo del desierto, Dios decide guiar a su pueblo de una manera diferente. Es el mismo Dios guiando a un pueblo, pero de una manera diferente. Ahora, amados, dice la escritura, si usted empieza a leer los primeros capítulos del libro de Josué, dice que Dios le dice a Josué, ahora mi presencia ya no irá en una nube, irá en el arca del pacto. Y cada vez, dile al pueblo, cada vez que vean que los sacerdotes la cargan y se mueven, el pueblo entenderá que tiene que ir en pos de ella. Miren que hay una diferencia, ¿verdad que sí? Yo no sé por qué nosotros muchas veces, por lo cómodos que somos, tendemos a aferrarnos a ciertas maneras en las que Dios nos lleva y nos guía. Pero cuando Dios cambia su manera de llevarnos, nos ponemos nerviosos. Uno siente seguridad en algo y ahí se acomoda. Y uno quisiera que Dios siempre actuara de la misma manera, ¿verdad que sí? Qué lindo que todos los días tuviéramos que salir allá y nos lloviera la bendición del cielo, ¿verdad? Pero antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice algo y de eso vamos a hablar al final. Dios le dice algo al pueblo de Israel, le dice a través de Josué, preparen maná, provisión, porque de aquí en adelante emprenderán un camino donde no van a ver más esa provisión. Y ahora Dios fielmente les sustentará, pero es de otra manera. Yo creo que para el pueblo de Israel eso era un reto que demandaba fe y confianza y mayor dependencia de Dios. Amén. Amén. Vamos a hablar en este tiempo de eso. Pero quiero volver al hecho de que Dios no quiere que nosotros, como dice la Escritura, cuando se refirieron al pueblo de Israel en cuanto a su mentalidad y su condición en medio del desierto, Dios mismo dijo, este es un pueblo necio, que divaga en su corazón, que no han aprendido a caminar en mis caminos. En Hebreos se hace referencia a eso.
a cómo el pueblo no aprovechó el tiempo que Dios les había dado, en el cual Dios quería que ellos crecieran, maduraran, su relación con Dios se afianzara y pudieran ir escalando, ir creciendo en Él. Amén. ¿Por qué no pudieron? Por la dureza de su corazón, porque divagaban. La palabra divagar quiere decir oscilar, estar en un momento aquí, después allá. No entendieron los caminos de Dios y los propósitos de Dios. Por eso se quedaron allí. Pero diga conmigo, yo no quiero estancarme, paralizarme, ni dejar de aprovechar lo que Dios está hablando y está haciendo en mi vida. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Muy bien. Mire lo que dice Proverbios 4, verso 18. Vamos a leer ahí juntos. Dígame amén cuando lo tenga. Mas la senda de los justos, ¿cómo es, amados? Es como la luz, dice esta versión, de un nuevo día. Sé que su versión dice como la luz de la aurora. Está haciendo referencia a la luz del sol, ¿verdad? Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. El proverbista usa la figura del sol para ilustrarnos algo, una verdad poderosa. ¿Cómo debe ser el crecimiento? ¿Cómo debe ser el caminar de alguien piadoso? De alguien que ama y busca a Dios. De alguien que está a favor de lo de Dios y vive buscando y actuando de acuerdo a su voluntad. Ese es alguien justo. Entonces dice, el caminar, el estilo de vida de alguien que es piadoso, que ama a Dios, debe ir diga conmigo, en un constante crecimiento. Amén. Usted sabe, los que madrugan mucho suelen verlo. Cuando usted sale temprano de su casa a coger su transporte, ir a trabajar, usted sabe que más o menos entre las 5:30 y las 6 empieza a aclarar el día, ¿verdad que sí? Hay otros que dormimos un poquito más y no alcanzamos a ver ese milagro. Pero miren una cosa, amados, dice la escritura que así como se empieza a ver allá desde el oriente los visos del sol aclararse, aunque medio oscuro, medio claro, dice la escritura que así debe ser el camino de alguien que ama a Dios y busca a Dios. Que se empieza a ver quizás pequeño, pero en la medida que pasa el tiempo, en la medida, amados, que Dios va haciendo una obra, que tú estás caminando con Dios, que estás viviendo a Dios, conociendo a Dios, cada día, cada momento, cada día, cada hora, debe evidenciarse más quién es Dios en tu vida. Dios no nos diseñó para estancarnos y volvernos atrás. Dios nos diseñó, amados, para crecer, para dar fruto y fruto en abundancia. Amén. Dios no quiere que nos estanquemos. No es parte del propósito de Dios. Ahora voy a decirle algo que entre las líneas de este verso nos está diciendo, pero no lo menciona de una manera directa. Amado, solo el que busca de Dios, el que vive a Dios, el que anhela a Dios, el que vive en su voluntad, podrá crecer y en él se va a evidenciar quién es Dios. Y ahorita vamos a leer el verso que sigue. Dice en esta versión, quiero que ponga atención, mire lo que dice esta versión. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. La palabra senda, amados, es una palabra muy linda y nos va a enseñar algo. La palabra senda viene de una palabra hebrea que significa andar, costumbre, manera de caminar, conducta, manera de actuar. Cuando la escritura habla del justo, se está refiriendo a cómo él vive, cuál es su conducta, cómo es su proceder. En la medida que el justo camina, en la medida que el justo actúa, en la medida que vemos la conducta, el comportamiento de alguien que es piadoso y ama a Dios, amados, vamos a ver cómo esa persona irá creciendo de menos a más, de menos a más. Hasta que lo que él es en su corazón se va a evidenciar de tal manera, amados, que va a ser evidente.
Amén. Mira al que está a su lado y dígale esto. Tú no eres cristiano por lo que dices de ti mismo. Dile conmigo, tu cristianismo se evidencia por la manera, por la conducta en la que vives a diario. Y dígale conmigo esto. Y cada día debe evidenciarse más lo que tú eres. El Señor Jesús por algo dijo, por sus frutos os conoceréis. El fruto revelará si somos árboles buenos o árboles malos. Amén. Pero mire lo que dice allí el verso 19. Lea conmigo. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Voy a leer esta versión que es la Biblia lenguaje sencillo y nos va a decir algo muy lindo ahí. La vida de los malvados, cuando habla de camino, la escritura está hablando de la forma de vivir, las elecciones que tomamos, las decisiones que tomamos, el proceder, la conducta del hombre. Dice, la vida de los malvados es todo lo contrario. O sea, ¿a quién? Al que es justo. El que es justo va creciendo. El que es justo va dando más fruto. Y en su actuar se va evidenciando su carácter, su naturaleza. ¿Quién está dentro en su corazón? Amén. Pero al contrario, amados, la vida del impío, de alguien que no tiene en cuenta a Dios, porque impío más que actuar mal, es actuar resultado de no tener una relación con Dios, de no buscar a Dios, de no entender a Dios. Amén. Amén. Porque cualquiera podría decir, bueno, pues es relativo, yo soy alguien bueno y no creo en Dios. Todo actuar que no incluya a Dios en su vida es impiedad. Porque piedad es actuar a favor de Dios. Amén. Entonces todo aquel que actúa en contra de Dios, porque de pronto no quiere tenerla en cuenta y aún actúe bien, entre comillas, amados, eso es impiedad. Entonces dice la escritura, la vida de los malvados es todo lo contrario. Es como una gran oscuridad donde no saben ni en qué tropiezan. Aquel que no tiene en su vida la presencia de Dios, amados, siempre estará tropezando. Y aún no se dará ni cuenta por qué fracasa, por qué le va mal. Amados, lo primero y lo más lindo que el Espíritu Santo hace en medio de nuestra vida es que cuando nosotros fallamos, Él está ahí redarguyendo. ¿Verdad que sí? Y nos lleva a esos tiempos de reflexión donde uno dice, ay Señor, dime qué hice mal, Padre. ¿Por qué las cosas están así? Algo, Señor, que no me he dado cuenta estoy haciendo, pero que tú sí sabes de mi corazón, porque tú conoces el corazón. Y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza, ¿qué? A redarguir. Ay, hijo, mira, esa decisión que tomaste. Mira la forma en la que estás pensando. Wow, ¿quién te enseñó eso? Mira cómo estás procediendo. ¿Cuál es la motivación y la intención de tu corazón? Y entonces el Espíritu Santo nos lleva a la verdad y nos alinea con el corazón de Dios. ¿Amén? ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Amén? El que tiene una relación con Dios, amados, podrá ir creciendo, pero el que no, se quedará en sus tropiezos. La palabra tropiezo, amados, habla de debilidad. La palabra tropiezo habla de desánimo, de desfallecer o de los estorbos que hay en la vida. Así traduce la palabra tropiezo. Usted puede desanimarse, puede acabársele las fuerzas. Pero si usted, amado, ha decidido vivir para Dios, Dios siempre va a ordenar sus pasos. Amén. Con su palabra siempre nos va a limpiar. Dice la escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con leer y guardar la palabra de Dios. Dice que la escritura es lo único que puede ordenar nuestros pasos. Y dice incluso que no permite que la iniquidad que hay en nosotros se enseñoree de nosotros. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Muy bien. Jesús habló de lo mismo y quiero que me acompañe allí al verso 11.
de Juan, perdón, Juan capítulo 11. Discúlpeme que pensé que lo tenía. Juan capítulo 11. Vea conmigo, el que no camina conforme a Dios, vive y tiene una vida llena de tropiezos. Amén. Mira al que está solo y dígale, nuestras pisadas serán seguras solo cuando vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí estaremos firmes. Mire lo que dice Juan 11. Juan 11, rápidamente. Juan 11, verso 9. Voy a leer y ahorita le comento algo del contexto. Respondió Jesús y dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, ¿qué dice allí? No tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, ¿qué pasa, amados? ¿Qué dice allí? Porque no hay luz en él. Jesús está hablando con sus discípulos. Recién 2 días antes había venido Marta y María diciéndole, Jesús, tu mejor amigo, al que tú amas, se ha enfermado, está agonizando y requiere de ti. Jesús en su corazón y en su entendimiento sabía lo que iba a suceder. Sabía que era necesario que Lázaro muriera, ¿verdad? Jesús había apartado el tiempo oportuno para llegar allí. No iba a llegar antes ni después. Y todo lo que él iba a hacer y lo que iba a de alguna manera decidir frente a esa circunstancia iba a servir para darle gloria al Padre. Ustedes ven Juan y está hablando de eso. Cuando le responde a las hermanas de Jesús, les dicen, díganle que fresco, que esto no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Amén. Él vio eso como una oportunidad para darle honor al Padre. Amén. Eso me muestra que Jesús no decidió con base a una circunstancia. Él no decidió con base a la premura, a la urgencia. Su agenda no estaba limitada, amados, a las circunstancias que asaltaban el momento. Amén. Muchos de nosotros vivimos con la urgencia de la vida. En la medida que van ocurriendo cosas, ahí se va definiendo nuestro camino. Pero Dios no quiere para nosotros eso. Dios tiene un propósito mayor que tratar de solventar una circunstancia. Dice la Escritura que era necesario que se quedara 2 días más allí. Dios estaba cumpliendo un propósito a través de Jesús. Y él entendió que no era importante, amados, en ese momento atender la necesidad de Lázaro. Entonces él se queda allí. Después de 2 días, usted sabe lo que pasa, Lázaro agoniza, muere y van y lo entierran. Pero mientras tanto, Jesús estaba cumpliendo un propósito. Dice que en medio de ese propósito, Jesús les dice, ¿saben qué, muchachos? A sus discípulos, vámonos a Judea. Tenemos que ir allá. Se va a cumplir un propósito. Ellos reaccionan y le dicen, ¿a Judea? ¿Estás loco, Señor? ¿Acaso no te acuerdas que hace poco salimos de allá y nos amenazaron de muerte y nos iban a apedrear? ¿Y saben qué dice Jesús? Tranquilos. Y nombra este texto, el verso 9 y el 10. Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz del mundo. En otras palabras, quiero que esté atento aquí porque aquí hay algo que Dios nos va a enseñar. Jesús le dice a sus discípulos, yo no vivo pensando en que las circunstancias me van a afectar. Ni vivo reaccionando ni decidiendo con base a las circunstancias. Ustedes se dieron cuenta, hace 2 días se enfermó Lázaro. Y aunque lo amo, mi propósito no era ir allá. Seguramente, amados, los criados que enviaron Marta y María se fueron frustrados. Como usted y yo, si hoy le pedimos al Señor una respuesta viviendo una situación que no es fácil. Y que de pronto Dios nos diga, mira, no es el momento de hablar del tema. ¿Cómo se sentiría usted, amados? Mira, perdóname, pero no es
lo que no voy a responderte porque estoy cumpliendo un propósito. Más bien, súmate a lo que yo estoy haciendo. Los discípulos igual estaban en la misma actitud. Jesús les dice, volvamos a Judea. Y dijo, oye, pero nos vas a exponer. Nuestras vidas van a correr peligro. Y Jesús le dice, no. Si ustedes frenan el propósito de Dios por las circunstancias de la vida, van a estar tropezando todo el tiempo. Amén. A veces hemos dejado de hacer cosas que tenemos que hacer porque nos hemos distraído y enfocado en las circunstancias de la vida. Y el propósito de Dios ha quedado relegado. Por atender lo urgente, diga conmigo, hemos abandonado lo más importante. Amén. El entendimiento que tú tengas de para qué Dios te ha dado el tiempo y en lo que quiere que lo ocupes, determinará si tú aprovechas tus días cumpliendo el propósito de Dios. Miren la respuesta del Señor Jesús. Mira, John, mira esto que es poderoso, Johncito. Verso 9 dice, Jesús contestó, cada día, ¿qué dice? Wow. Miren la manera de responder del Señor Jesús. Él les hubiera podido decir, oiga, mire, pero ustedes sí son necios, no entienden que estoy en un propósito, les hubiera podido dar palo. Pero Jesús quería que ellos aprendieran y sus ojos espirituales fueran abiertos. Entonces él viendo esa actitud, él dice, les voy a enseñar algo. Diga conmigo, cada día tiene 12 horas. Noten, amados, que lo primero que Jesús quiso enfatizar es que hay un tiempo propicio para hacer algo. Mira al que está a su lado y dígale, cada uno de nosotros tiene un tiempo propicio donde debemos cumplir el propósito de Dios. Ya conmigo, fuera de ese tiempo es difícil. Usted me dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver con lo de la senda del justo que como la luz de la aurora va en aumento? Voy a decirle algo. Ahí se está aplicando lo que hablamos allá. Aquel, amados, que entiende el tiempo que Dios le ha dado por gracia, donde Dios todo lo que tú hagas a favor de ese propósito lo va a respaldar. Todo lo que tú hagas porque decidiste obedecer y quieres cumplir el propósito de Dios, todo lo que tú hagas, amado, Dios va a facilitar las circunstancias para que se pueda hacer y no va a haber tropiezo, no va a haber nada que te lo impida. Es como si Jesús le dijera, mira, en Judea se va a cumplir un propósito. ¿Ustedes creen que yo temo a los que nos querían apedrear? Por cuanto sé que es el tiempo de Dios y es lo que tengo que hacer. Sé que mi hora no ha llegado y no me van a matar. Sé que no va a pasar nada. ¿Con esto qué quiero decirle? Por estar atentos a las circunstancias que nos distraen, muchas veces salimos del tiempo de Dios y de lo que Él quiere que nosotros estemos haciendo en su propósito. Amén. Amén. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Amado, mire, si Jesús en un acto altruista hubiera atendido a Lázaro el primer día que lo buscaron, Él no hubiera podido glorificarse como se glorificó. Porque diga conmigo, más que darle sanidad, Dios quería darle salvación a ese hombre. La sanidad le hubiera ayudado para suplir una necesidad momentánea, pero su salvación suplió su necesidad eterna. Amén. Amén. Y Jesús mueve la roca para sacar a un hombre no de una condición física, sino espiritual. ¿Se da cuenta lo importante que son los tiempos y los propósitos de Dios en medio de nuestra vida? Que cada vez que Él nos da una palabra, amados, busca enseñarnos, busca trabajar en nosotros. Cada vez, amado, que Dios está guiándonos, quiere llevarnos a un crecimiento y a una madurez, a conocerle más. Voy a decirle algo. Israel en el desierto no entendió los tiempos de Dios por causa
de las circunstancias y la necesidad del momento. Cuando Dios le dijo, entra, ¿qué hicieron ellos? Dudaron en su corazón y razonaron con su mente. Cuando Dios les dijo, es hora de entrar a la tierra prometida, ¿qué dijeron ellos? No, Señor, esto es imposible, no vamos a poder. 40 años, bueno, eso pasó después, pero al menos el tiempo que duraron, que fueron más o menos, si no estoy mal, como 3 años y medio, ¿sí? Más o menos, ¿sí? No importa. El tiempo que duraron, no preciso ahora y no digo una cifra para no equivocar. El tiempo que duraron caminando en el desierto con Dios buscaba darles un testimonio en su corazón para que aprendieran a creerle a Dios y a obedecerle sin titubear. Era suficiente lo que Dios había hecho a favor de ellos y en ellos para que ellos tuvieran un paso firme y no se detuvieran. Pero el desierto no les aprovechó. Y cuando Dios les dijo que entraran a poseer la tierra, por su razón, su incredulidad y su duda, se quedaron fuera de ese tiempo. Cuando ya quisieron, Dios, ¿qué les dijo? No, ya no. Y por cada día que dudaron, se quedarán 1 año en esta tierra. 40 años, amados, por causa de no haber entendido y no haberles aprovechado el tiempo que Dios había preparado para ellos. Amén. ¿Se da cuenta la importancia? Entonces Jesús dice, cada día tiene 12 horas de luz. ¿Sabe qué está haciendo referencia? Los estudiosos dicen que el Señor Jesús usa el siguiente ejemplo. En contexto, en ese momento, solo se podía trabajar mientras hubiese luz. No es como hoy en día, amados, que las ciudades no duermen, y hay ciudades que uno dice, esa es la ciudad que no duerme, porque trabajan las 24 horas. Porque tenemos la posibilidad de prender un foco y tener luz para trabajar, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Amados, yo le apuesto que si no hubiera noche, el hombre seguiría en esa vida interminable. Todo el tiempo. Si no hubieran festivos, estaríamos ahí buscando. Pero en aquel entonces, amados, tenían que aprovechar mientras hubiese luz. Aprovechar el tiempo. Lo que el Señor Jesús está queriendo decir es, tengan cuidado con cómo piensan. Tengan cuidado con la perspectiva que tienen en la medida que caminan conmigo. No nos vamos a detener. El propósito no se va a detener. Dios se va a llevar la gloria y yo tengo que hacer lo que Dios me ha puesto a hacer. Y su incredulidad y su duda y el temor y el amor a ustedes mismos no va a interponerse. Y tienen que entender que mientras haya luz, tenemos que aprovechar el tiempo. Entonces, Él habla de sí mismo como esa luz. Si mientras que yo esté aquí, mientras que haya luz, ustedes tienen la oportunidad de hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué vengo a decirles a ustedes en esta mañana, amados? Que no podemos detenernos. Que mientras Dios esté acompañándonos con su luz, tenemos que caminar y avanzar hacia donde Él quiere que avancemos. Amén. Mira al que está a su lado y dígale, no te atrevas a detenerte por los imprevistos, por las amenazas, por las circunstancias. Diga conmigo, mientras que Dios alumbre tu camino, aprovecha el tiempo y vive en el propósito de Dios. Yo le voy a decir una cosa, no hay nada más triste que mirar nuestra vida y tener que contar los años diciendo cuánto tiempo perdimos en nosotros mismos, haciendo no lo que Dios nos había mandado hacer y dejándonos distraer por lo urgente. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Está entendiendo, verdad? Ya conmigo, hay un tiempo propicio para poder avanzar y hacer lo que se debe hacer. Mire lo que dice el verso 10. Mire lo que dice, mire tan tremendo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. ¿Usted sí sabía por qué las pinturas en el tiempo del Renacimiento eran tan oscuras? ¿Sí sabía eso? Bueno, porque solían pintar de noche, pero era muy poca la luz que había.
Entonces por eso quedaban así medio sombrías. ¿Sabe qué entiendo yo en estos segundos que se dice? Mire que hay una advertencia en el verso 10. Se corre el peligro de tropezar. ¿Cómo dice esa versión? Mas el que anduviera de noche, ¿qué dice? Tropieza. Por más que usted, amado, tenga visión nocturna. Amado, yo siempre que me levanto al baño de noche y vuelvo a la cama, me tropiezo los dedos con el paral de la cama. Y puede que usted sepa ahí cómo tantear, y usted dice hacia allá, un paso hacia acá. Por más bueno y capaz que usted sea, su caminar no depende de su habilidad, sino de la luz que Dios le provee en medio de su andar. Cuando Dios no está presente en la vida de alguien, se corre el riesgo de tropezar. Amén. Por más que usted crea que usted es bueno para tomar decisiones, por más inteligente y entendido que usted sea, usted puede decir, yo sé que puedo construir un buen hogar, pero si Dios no está ahí, amados, mientras que Dios no le provea luz para ser el esposo que tiene que ser, la esposa que tiene que ser, el padre que necesitan sus hijos, por más sabio que usted sea, amados, si la luz no está ahí, tarde o temprano vamos a tropezar. Amén. Usted puede decirme, pastor, pero yo soy profesional. Y yo puedo decirle, ¿y qué? Él es el único inteligente y sabio para saber cómo actuar. Y mire lo que dice el verso 12, es que esto me parece tremendo. El verso 12 del capítulo 8. Está hablando del mismo tema. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice allí? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La palabra luz viene de una palabra griega que es antorcha o faro, fósforo. Y es una palabra que está ilustrando lo siguiente. Así como usted coge ya no una antorcha, pero es una linterna. Y eso es un medio para poder saber por dónde voy y hacia dónde voy. Solo Dios, diga conmigo, solo Dios puede ayudarme a entender por dónde ir y hacia dónde ir. Qué peligro cuando nosotros elegimos eso. Y cuando disponemos en un acto de arrogancia y de autosuficiencia, ¿cómo ir y hacia dónde ir? Solo Dios puede orientarte en la dirección correcta. La escritura dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. En las lámparas de la antigüedad, amados, tocaba casi que acercarla a los pies para ir paso a paso. ¿Qué determina que tú puedas dar un paso firme y saber a dónde vas? La luz que te provea la presencia de Jesús y la palabra de Dios. Amén. En el mundo tropezamos. Mire, amados, hoy en día en el mundo se conforman hogares, se arruinan, se acaban, porque nadie sabe qué hacer frente a las situaciones. Nadie sabe cómo reaccionar. Viven en una confusión, nadie sabe. Pero el que tiene a Dios, diga conmigo, sabe cómo ir y a dónde ir. Vuelva a Juan 11. El verso 10 dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme pues sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Miren lo que el Señor les dice. Noten algo. Esta situación comienza cuando Marta y María envían a sus siervos, sus criados, y le dicen, llame a Jesús, búsquenlo, lo necesitamos urgentemente, que nos ayude.
Y Jesús tenía una intención al no haber ido en el momento que lo buscaron. ¿Cuál era, amados? Ya conmigo, enseñar algo a sus discípulos. Por cuanto Él los conocía, Él dice, mire, ¿sabe qué? Me alegra que ustedes y yo no estuvimos allí en el momento que el muchacho este se murió. Porque si hubiéramos estado allí, ustedes no entenderían lo que yo voy a hacer. Él les dice, vamos a ir a donde Lázaro porque está durmiendo. Pero ellos no entendían lo que Jesús les quería decir. Entonces el Señor les dice algo que a mí me sorprendió y quiero aplicárselo de la siguiente manera. Mire lo que dice. Y me alegro por vosotros, verso 15, de no haber estado allí. ¿Para qué, amados? Wow. Miren cómo es la lógica espiritual de Dios. Si yo hubiera sido uno de los discípulos del Señor, le hubiera dicho, Señor, ¿no era mejor que todos nos hubiéramos ido en el momento en que nos llamaron, que tú pusieras las manos, se sanaran y todos los que estamos ahí dijéramos, wow, qué poderoso es nuestro Maestro? Pero Jesús decide no hacer algo a favor de qué, amados, de que ellos realmente pudieran creer. Miren la lógica espiritual. No hago para que ¿qué? Para que puedan creer. Esa es la verdadera fe. La fe que no está basada en lo que vemos. Amados, yo les aseguro que si Jesús va allí y espera los días necesarios para hacer lo que iba a hacer con Lázaro, y todos viendo esa situación podrían decir, uy, Jesús, ¿pero a qué vino? Vino aquí a ser de indiferente mientras que este se muere, mientras que estas lloran y mira lo que pasa. Yo me imagino el momento en donde lo pudieron haber llevado a la tumba. Yo creo que la gente miraba a Jesús como que, ¿y no va a hacer nada? Y Jesús dijo, me alegro de no haber estado ahí. Porque si hubiera estado ahí, yo sé cómo hubieran reaccionado ustedes. Pero yo quería que ustedes me creyeran. Mira al que está solo y dígale, cuando Dios no hace lo que pedimos, lo que queremos, lo que nos urge, diga conmigo, primero es porque Él tiene un plan. Digo, y segundo es porque si lo dejamos actuar, va a favorecer nuestra fe para que creamos en Él. Amén. ¿Está aquí conmigo? Qué lindo, ¿verdad? Y mire lo que dice el 16. Aquí es donde yo justifico al Señor y digo, ¿por qué le está hablando de esta manera? ¿Qué dice el 16? Léalo conmigo. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, ¿para qué? Noten que ellos le habían dicho, no vayamos allá, nos van a matar. Y el Señor dice, no, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos aprovechando el tiempo que Dios nos ha dado para caminar en Él, crecer en Él, tranquilos. Dios siempre va a preservar la vida de aquellos que vivan en su propósito. El propósito del Señor era morir y resucitar. Pero en medio de eso Dios lo preservó y nadie pudo tocarle hasta que no fue el momento y la hora. Y Él no estaba afanado, ¡ay, qué va a pasar mañana! Amado, usted no se afane por lo que va a pasar mañana. Afánese si el propósito se está cumpliendo. Que usted se asuste si el propósito con su vida no se está cumpliendo. Tomás, amados, yo miro la vida de este y yo digo, nos parecemos mucho a Él, ¿no? El Señor Jesús se revela, se muestra y Él dice, déjame tocar y palpar a ver si... Dice, ven, pues, evidéncialo. Porque dependemos de las cosas físicas para convencernos quién es nuestro Dios. Pero Dios no quiere eso para nuestras vidas. ¿Por qué estoy hablando de esto, amados? Voy a terminar en esto, me emocioné y no vi el tiempo. Vamos a empezar a estudiar el libro de Josué. Era un nuevo tiempo y una nueva etapa. Un pueblo se relacionaría con Dios en una relación más madura y más dependiente. Pero a la vez
eso les iba a demandar mayor responsabilidad. Cuando ellos iban a cruzar el Jordán, amados, Dios les había dicho: yo voy delante de ustedes frescos. Yo soy el que irá cruzando primero. Yo les voy a entregar esta tierra. Yo voy a pelear por ustedes. Pero eso no significó, amados, que el pueblo se iba a sentar a observar cómo Dios iba a actuar. En la medida que ellos caminaban, Dios iba actuando. Y cuando ellos iban a cruzar el Jordán, amados, era más fácil, como pasó, amados, allí cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan que Moisés, reaccionando como solemos hacerlo nosotros, se arrodilla orando: Señor, nos van a matar? Y Dios le dice: párese de ahí. ¿Qué hace usted ahí? ¿Acaso no ha creído lo que yo le he hablado? Le dice: proclame mi palabra y las aguas se van a abrir. Se abren las aguas. Pero hubiera sido fácil donde, en este caso, Josué se parara frente a las aguas de ese río Jordán, orara y dijera: Señor, ábrenos para poder entrar a poseer la tierra prometida. Pero no sucedió así. ¿Saben qué sucedió, amados? Dios quería ver que el pueblo mojara sus pies en un acto de fe y de obediencia. De eso vamos a estudiar en este tiempo. Dios le dice: prepara al pueblo, que se santifiquen. Porque como Dios va a estar en medio de ellos, Él es santo. Y Dios no puede estar en medio de un pueblo que no es santo. Así que diles que se santifiquen para que Él pueda hacer un milagro. ¿Cuál es el milagro que iba a hacer? Iba a abrir el Jordán. El milagro, amados, miren esto, no consistía en ver a Dios obrar. El milagro consistía en un pueblo entendido y obediente, que entendía que Dios es santo. Y como querían relacionarse con Dios y caminar con Dios, ellos debían caminar de cierta manera para que Dios pudiera estar ahí. Entonces, si querían ver un milagro, ¿cómo tenían que caminar? Es fácil decir: Señor, actúa, Señor, haz, y usted no tener un compromiso con Él. Porque así queremos nosotros quizás nuestra relación con Dios. Queremos verte, pero sin ningún compromiso. Queremos que estés aquí, pero a nuestra manera. Qué lindo, amados, es ir de coche, como diría mi pastor, con burro amarrado. Pero esto me demuestra que aún lo que Dios iba a hacer demandaba del pueblo algo. Dice que ellos tomaron provisión porque iban a ser días donde ellos no iban a poder comer. Si el pueblo se hubiera enranchado, amados, en su derecho de su necesidad, hubiera dicho: no, Señor, ¿cómo así? Tenían que hacer provisión. ¿Sabes por qué? Porque el maná iba a cesar. ¿Sabían eso ustedes? Entonces Dios estaba preveyendo la situación. Dijo: bueno, tomen la porción del maná. Que yo entiendo algo. Cada vez que ese pueblo tomaba el maná, recordaba lo que Dios les enseñó a través de ese maná. ¿Qué les enseñó? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al darles maná, les enseñó a confiar en obediencia. ¿Por qué? Porque dice: cuando tomen el maná, tomen la porción que cada uno puede consumir. No tomen más ni guarden. ¿Qué pasaba cuando guardaban? Les salía gusanos. El que guardaba no creía que Dios mañana le iba a proveer. Pero el que comía con satisfacción y decía: Señor, gracias por lo que me diste, estaba dando un acto de obediencia y confianza, diciendo: Dios mañana tendrá cuidado de nosotros también. Entonces yo entiendo que espiritualmente, por cuanto era un tiempo espiritual de propósito, ellos se hicieron esa provisión como un testimonio, diciendo: si hasta aquí Dios nos ha sustentado, después que crucemos este río seguirá haciéndolo. ¿Cómo? Él dijo que esa tierra iba a ser para nuestro sustento. Pero ellos caminaron en un acto de fe. ¿Para qué? Para que Dios pudiera estar en medio de ellos y pudiera obrar. Les dice: santifíquense, tomen el maná. Duraron 3 días preparándose. Y al final la instrucción es esta. Miren lo que les dice. Esto lo vamos a ver el otro domingo. Dile a los sacerdotes que tomen el arca
y que ellos son los primeros que tendrán que pisar las aguas. Y cuando el pueblo vea que ellos salieron a caminar, a pesar de que dice la escritura que el río, como era tiempo de siega, estaba desbordado. ¿Sabe cuánto medía ese río, amados? Habían más de 3.000 millones de centímetros cúbicos de agua. ¿Sí se puede decir así? ¿Centímetros cúbicos es la forma correcta? ¿Usted sabe cuánto es eso? No, usted no sabe, yo tampoco sé. Dice que en 1950 ese era el estado del río Jordán. En ese entonces, imagínese lo que pudo haber sido en los días de Israel. Dice que era en días de siega, más o menos medía 1,5 kilómetros. Eso es como 4 cuadras de aquí para allá, más o menos, ¿sí? ¿No estoy mal? ¿O un poco más? Como 1,5 kilómetros. O sea, no fue el riachuelo, amados. Qué curioso que Dios no escoge la temporada de sequía para cruzar al pueblo. En mi lógica hubiera sido más fácil. Pues que haya sequía, seque el río y crucemos todos. Pero ¿por qué Dios permite que haya un impedimento? Diga conmigo, porque eso obligaba al pueblo a confiar y a obedecerle al Señor. Porque si no lo hacían, no verían la gracia y la sobrenaturalidad de Dios. ¿Está aquí conmigo? Y dice, por cuanto ustedes no conocen el camino que ahora van a enfrentar, lo ignoran. Ese pueblo, diga conmigo, aprendió a vivir el desierto y conoció el desierto. No sabía cómo ir a la tierra prometida. Entonces Dios les dice, su ignorancia establece, y esto es poderoso, amados, su ignorancia en cuanto a no saber hacia dónde ir, establece el grado de dependencia que ahora tendrán de mi presencia. Dice, por cuanto no conocen el camino, los sacerdotes tomarán el arca y hacia donde ustedes vean que mi presencia se va, ustedes irán en pos del arca, dice la escritura literalmente. Hacia donde Dios vaya, diga conmigo, yo voy. Mira al que está solo y dígale, hacia donde Dios vaya, tú debes ir. Aquí no cabe por dónde es mejor irnos. ¿Y desde aquí cuál es como el mejor camino, amados? Dios definió, la presencia de Dios definió la dirección que el pueblo tenía que tomar. ¿Sabe que por eso Dios nos está en este tiempo levantando en pos de su presencia? Porque Él va a demarcar la dirección de nuestro caminar. Eso estableció el grado de dependencia, porque tenían que creer y obedecer. Mire, dice la escritura, dice algo poderoso, y voy a terminar con estas cosas, es que me emociono y no quiero perder nada. Que tenían más o menos que dejar un espacio de 1,000 codos, no sé cuánto es eso, entre el arca y el orden de las 12 tribus de Israel. En otras palabras, para que de lejos se pudiera ver dónde estaba el arca. Si ellos se acercaban, diga conmigo, su humanidad iba a cubrir o tapar el arca y no sabrían para dónde Dios está cogiendo. ¿Verdad o no? Y a veces somos así. Queremos, amados, ganarle al Señor, ir delante de Él diciéndole, Señor, ven, que es por aquí. No, perdóname. Pero tampoco podían quedar tan atrás de Dios como para perderlo de vista y no saber para dónde coger. La distancia, diga conmigo, la distancia determinó el poder ver a Dios con claridad. Ni tanto en mis buenas ideas, ni menos en mi mediocridad y mi desobediencia, como para no perder de vista la presencia de Dios. Y miren el reto. Le dice a los sacerdotes, no voy a abrir el río hasta que ustedes con la planta de los pies no toquen ese río desbordado. Yo no sé si usted se ha metido un día a nadar a un río así caudaloso desbordado. Uno no haría eso, ¿verdad? O sea, eso sería una locura, ¿verdad? Nomás usted sabe que poniendo el pie, la corriente es tan fuerte, amados, que puede tumbarlo. Yo me he metido en ríos que medio tienen corriente y medio usted flaquea, se debilita, ¡guau! Se lo puede llevar, ¿verdad que sí? Miren algo. No solo era un acto de obediencia,
y de fe. Tenían que enfrentar, amados, una circunstancia sin que el temor los afectara. Diciendo, yo te obedezco y yo creo. Amén. Dios pudo haberle dicho a Josué, párese allá enfrente, ore y que se abra el río. Pero Dios demandaba un caminar de fe y obediencia de ese pueblo. Y cuando ellos caminaron así, Dios recibió un testimonio. Me están creyendo. Yo quito los impedimentos para que ellos puedan seguir avanzando. Amén. Póngase en pie en esta mañana, amada iglesia. Es el libro que el Señor escogió en este tiempo para nosotros, Josué. Así que en su casa, dedíquele tiempo, léalo para que estemos en sintonía. Regálame aquí en el piano, John, por favor. Póngase sobre sus pies, por favor. Regálame sonido al piano allá atrás, por favor. Cierre sus ojos allí donde está. Quiero decirle algo que en lo que Dios me hizo reflexionar. Y ahora sí voy a terminar con esto. En los 3 primeros capítulos Dios le habla a Josué. Dice, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero establece en dónde debe enfocar su esfuerzo y su valentía. Dice que de día y de noche esté en tu boca y en tu meditación la palabra que yo te he dado. Dice para que guardas y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Josué entendía lo que significaban esas palabras. Vivió 40 años en el desierto escuchando esa ley. Todo el tiempo Dios la recordaba, la recordaba, la recordaba. La forma y la manera en la que Dios quería guiar el diario vivir de ese pueblo. Todo el tiempo. Usted y yo hemos por muchos años, o quizás por un corto tiempo, escuchado de Dios su palabra. Y a través de su palabra Él ha querido orientar tu vida, tu casa, todo lo que tú haces, todo lo que tienes. Este pueblo menospreció, el pueblo de Israel, la generación que murió en el desierto, por cuanto divagaba su corazón en 2 pensamientos, menospreció y olvidó lo que Dios les quiso enseñar. Y eso les costó no cruzar a la tierra prometida. Ustedes saben que solo quedaron 2 de esa generación, Josué y Caleb. Y cuando Dios mencionó el carácter y el corazón de esos hombres, dice es que ellos van en pos de mí. Amén. Pero llegó el momento, como a todos nos llega el momento. Dios dice, yo no quiero que estés en una etapa toda tu vida. Las etapas en el Señor son transitorias. Dios siembra algo en ti, permite que conozcas algo de Él, te trata en ciertas áreas, procesa tu vida con el objetivo que como la senda del justo, tu caminar vaya como en aumento. Josué 1, 8 y 9 dice esto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ten presente todo lo que durante 40 años has aprendido de día y de noche, hablándolo. Mire el ejercicio que Dios le manda hacer. Yo creo que Josué leía la palabra, la ley, decía, bueno, aquí dice esto y esto es lo que nos quieres decir, wow, hacia esto es que nos quieres llevar, wow, ahora lo entiendo. Porque el que no entiende, el que no reflexiona, el que no medita, la palabra meditar es reflexionar, comprender, permitir que baje al corazón. El que no reflexiona y medita en la palabra que Dios le ha dado, difícilmente podrá entender cómo obedecerla. Dios le dice, antes de ir y coger este tiempo y asumirlo, mira, ¿qué te he hablado yo a ti? ¿Cuánto te falta todavía entenderlo, Josué? Esfuérzate y sé valiente en esto. ¿Por qué?
Porque si la obedeces, tu camino prosperará y todo lo que tú hagas te saldrá bien hecho. No está hablando de que cualquier cosa que Josué hiciera le iba a salir bien hecho. Está hablando del propósito que él iba a enfrentar. Y le dijo, vas a ir a otra nueva etapa. No es fácil, tú tienes miedo. Pero podrás crecer en esa etapa y darás fruto como Dios quiere, si no pierdes de vista lo que Él te ha hablado y te ha enseñado. La palabra prosperar no es enriquecer. Gracias a Dios que no es esa palabra enriquecer ahí. Si no, los que somos codiciosos estaríamos, ¡wow! El Señor nos quiere llenar de dinero. La palabra prosperar es empujar hacia adelante. Así es la traducción hebrea. Le dice, si tú me obedeces, te empujaré hacia adelante. ¿Para que qué? Para que avances. Para que avances. Y en la medida que tú vayas caminando en ese propósito, las cosas te van a salir bien. En otras palabras, no vas a tropezar. Porque el que anda con la luz de Cristo y de su palabra no va a tropezar. Las debilidades no lo van a estorbar, se va a seguir. Las circunstancias no lo van a amedrentar y no va a decir, ay Señor, no vayamos allá porque qué tal que nos pase esto, amado. Si ese es el propósito de Dios, Dios lo mantendrá a usted inmortal hasta que se cumpla el propósito. ¿Sabe yo qué puedo decir de Julio Melgar? Cumplió el propósito. Ya no había más razón para estar en esta tierra. Unos podrían decir muy joven, tenía todo un ministerio y una oportunidad por delante. Eso es de acuerdo a nuestra visión y nuestra razón. Para Dios no. Fueron los días que Dios le dio sobre la tierra. Y cuando Él dijo estos días en esa predicación, yo entendí que lo que Dios me había mandado a hacer lo hice, que fue levantar un legado. Escuche el video, cómo hablan sus hijos, la convicción que hay en ellos. Más allá de enseñarle a adorar a una cantidad de gente y grabar álbumes, Dios quería que ese hombre como padre llevara a sus hijos a tener una relación con Él. Y se cumplió el objetivo. Yo creo que Él como padre puede estar en el cielo diciendo, hice lo que tenía que hacer, ahora ellos caminarán. Porque sé que su corazón no se desviará. Y puede que enfrenten situaciones como todos. ¿Sabe qué es lo único que va a asegurar que nuestra pisada sea firme? Que vayamos en pos de la presencia, creyendo y obedeciendo y haciendo lo que Él nos dijo que tenemos que hacer. Viviendo esta palabra. Esta palabra no se puede convertir en un acontecimiento lindo de cada 8 días. Donde usted sale aquí diciendo, wow, qué palabra tan poderosa, cuánta revelación. Y usted no la vive. Ese no es el objetivo de Dios. Si queremos seguir avanzando en los tiempos de Dios y crecer y dar fruto, tenemos que permitir que mientras que haya luz, usted esté ahí, aprovechando. Tome la mano del que está a su lado.